Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Perseverancia. La constancia y la perseverancia deben ser cualidades innatas y necesarias en la vida de cada creyente. Perseverar significa soportar, resistir, tener entereza, ser sufrido. En Mateo capítulo 24, versículo 13, Jesús nos dice: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que se mantenga firme y fiel al Señor hasta el final, será salvo». Y en Hebreos capítulo 12, versículos 1, en su segunda parte, nos dice el escritor que corramos con paciencia, o sea, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante, la carrera que Dios nos ha puesto para que corramos en ella. La perseverancia, la constancia, son cualidades de la paciencia. Analicemos lo que es la paciencia. En las Sagradas Escrituras es la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal, pero más profundamente designa la naturaleza del gobierno de Dios. Dios es paciente incluso con quienes merecen castigo y les ofrece una nueva oportunidad y tiempo para arrepentirse, pero no debemos descuidarnos porque no sabemos cuándo será la última oportunidad. Los cristianos debemos reflejar la paciencia divina. En la relación con los demás debemos poseer la firmeza para no dejarse provocar ni reaccionar con ira. Con respecto a las circunstancias adversas o de prueba, la paciencia consiste en esperar con perseverancia y mantenerse siempre fieles. La paciencia y la perseverancia no es simplemente resignación, sino firmeza. Cristo fue modelo de paciencia y perseverancia, y esto finalmente es un don de Dios garantizado por la victoria de Cristo en la cruz. Las señales y acontecimientos que estamos viviendo y que han sido profetizados por los profetas de la antigüedad, toda la serie de conflictos entre las naciones, grandes catástrofes, terremotos, volcanes, tsunamis, sin olvidar las grandes pandemias y nuevas enfermedades, y también en el tema espiritual hay una gran apatía hoy en día, hay tibieza espiritual, pérdida de valores éticos y morales, falta de amor y empatía con los demás. No cabe duda que esto indica que estamos al final de los últimos tiempos. Por otro lado, también vemos que no se valora lo que Dios dice sobre el pecado y sus consecuencias. Las personas viven en pecado, incluso muchos llamados cristianos viven así, despreciando, no valorando el hecho de que Jesucristo muriera en una cruz cargando con nuestros pecados, para que mediante el reconocimiento y nuestro arrepentimiento esos pecados fueran perdonados y así poder ser justificados, o sea, declarados inocentes ante Dios el Padre. En su primera carta el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 24, nos dice, refiriéndose a Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, el mundo, el sistema mundano en que vivimos, de alguna manera ejerce una tremenda presión sobre los cristianos para que acepten como algo normal el pecado y no valoremos lo que Dios a través de su palabra define lo que es pecado. Pecado es lo que Dios dice que es pecado y no lo que nosotros pensamos. Pecado es hacer todo aquello que no le agrada, que le desagrada a Dios. Debemos saber que detrás de todo esto está nuestro enemigo el diablo, que quiere nuestra destrucción mediante sus maquinaciones, trampas y mentiras. En cambio debemos escuchar la voz de Dios y así ser fortalecidos en fe y confianza en Él. Pero hay una gran noticia y la encontramos en la carta primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, donde el apóstol nos dice, si confesamos, o sea, si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. El Señor en el capítulo 24 de Mateo, versículo 13, que hemos leído arriba, nos anima a perseverar hasta el fin. La única manera de salir en victoria es perseverando, soportando, resistiendo con entereza y siendo sufridos ante los ataques de nuestro enemigo, que quiere nuestra destrucción,
Y luego también tenemos una gran promesa que debe llenarnos de esperanza, y es que Él nos promete: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como hemos visto, el último tiempo se acerca. Jesús regresa pronto en su segunda venida, como prometió, para recoger el fruto de su primera venida, una iglesia limpia, blanca y resplandeciente, que ha sido redimida por su sacrificio, por su muerte y por su gloriosa resurrección. Recuerda, la constancia y la perseverancia deben ser cualidades muy necesarias en la vida de cada creyente. Debemos perseverar, soportar, resistir con entereza y ser sufridos. Debemos perseverar hasta el fin y así ser salvados de la condenación eterna y empezar a vivir la vida eterna que Jesús promete y que quiere que vivamos. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.